Hola amigos, son tantas cosas que el gran padrino Andrés Manuel López Obrador ha destruido de México en 6 años de gobierno que da hasta vergüenza ajena. Y más coraje todavía da el ponerse a pensar que después de convertirlo en un paraíso del narco, con asesinatos y desapariciones a la orden del día, después de manejar la administración pública como un botín a repartir, después de maltratar a la empresa privada con desprecio y hostilidad, y finalmente después de sus homilías tan soporíferas como demagógicas, pues bien, a pesar de todo ello, o gracias a ello, una mayoría de mexicanos podría elegir en las urnas a su sucesora, la dama de la izquierda caviar mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera mujer presidenta de México. ¿Para qué? Pues quizá para que México degenere aún más hasta el nivel de Estado fallido. Sí, ese podría ser el veredicto popular y democrático, según muchos pronósticos. De confirmarse, estaríamos ante otro fenómeno de estupidez colectiva. Pero tal vez no, y si entran en razón los mexicanos, se dan la molestia en ir a votar y el conteo es transparente, pues quizá escojan a la disruptiva e inclasificable Xóchitl Gálvez, sin duda representante del México valiente, trabajador y emprendedor. Veremos. Pero bueno, ¿y cómo se atreve este viejo gachupín a hablar sobre México? Pues faltaría más. Yo soy charro genuino. Órale, no se vayan. Hola amigos, soy Constantino de Miguel. Bienvenido a mi canal Desde mi punto de vista. Que México es ingobernable suena atópico, pero además, durante el sexenio de López Obrador, AMLO, nuestro querido país hispanoamericano ha cruzado sin duda una línea roja, un punto de no retorno, el de haber decidido políticamente que combatir al crimen organizado en una guerra abierta es tan costoso y difícil que es mejor dejarlo operar y mirar hacia otro lado. Ante unas elecciones que dan favorita a la que fuera alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, esta pasividad ante el narco continuará. Si desde los años 80 se luchó contra las mafias militarmente, en el último sexenio la política de abrazos y no balazos de AMLO ha provocado la muerte violenta de más de 180.000 personas en una tercera parte del territorio de México, feudo privado de los cárteles de la droga, sobre todo los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que presumen de conexiones internacionales en Italia, España y Holanda, y además se enseñorean de otros países de la región como Ecuador, sucursal para el blanqueo de su dinero y trampolín para la exportación de droga. La respuesta de la corrupta policía y del inoperante ejército es pura pantomima. Los agentes y los militares se pasean y patrullan, a veces armados de la cabeza a los pies, instalan cámaras y recogen estadísticas, pero poco más, porque además el presidente les ha encargado tareas que nada tienen que ver con su misión defensiva. En México los militares construyen el ferrocarril, gestionan aeropuertos y se ocupan de las aduanas. Pero no cuentes con ellos para defender al país frente a la agresión de ese terrible enemigo interno. No cuentes con ellos si tienes una tienda, un restaurante o una fábrica. Tendrás que destinar mucho dinero a procurarte seguridad privada. Como denuncia en un artículo el Financial Times de Londres, el gobierno de AMLO hoy y tal vez el de Sheinbaum mañana solo le interesa demostrar que hacen algo contra el narco y por eso el presidente se reúne todos los días con un comité de alta seguridad. Pero insisto, se trata de postureo ante la claudicación del Estado frente a los señores del narco. Porque AMLO, igual que lo hiciera en el siglo XX el italiano Andreotti con la mafia, firmó un pacto de no agresión con los criminales, a cambio de mucho dinero que financió su subida al poder. Al final, el ciudadano mexicano en esos estados del norte del país está desprotegido ante un Estado figurante e inútil, es decir, fallido. Lo peor es que la impunidad del crimen organizado genera una cultura de violencia,
la de que todo se puede lograr a punta de pistola, como por ejemplo entrar en una fiesta a la que no te han invitado, como sucedió en Guanajuato hace pocos meses. Sin ningún móvil relacionado con la droga, los violentos mataron a 11 personas e hirieron a 14 en una balacera. ¿Qué hicieron las autoridades? Apenas arrestaron a 2, y fue después de varios meses. Pero según la sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, no se puede dar al ejército o a la policía una licencia para matar, porque caerían inocentes. Así que al final cada uno a su negocio. Los narcos al del tráfico de drogas, es decir, cocaína y fentanilo, también al de robar carburante y extorsionar a empresarios e inmigrantes. Los políticos de Morena, el partido de AMLO, al negocio de perpetuarse en el poder mediante descarado proselitismo, es decir, adjudicando puestos y dinero de la administración pública a amigos, familiares y a fieles vasallos, entre ellos periodistas afines. El objetivo de este tándem narcosocialista es adoctrinar a la gran masa mexicana para que crean que su enemigo no es el criminal suelto o el político ladrón, sino el fascista neoliberal, es decir, el que cree que solo trabajando honradamente se puede prosperar. Sí, amigos, la candidata Sheinbaum llegó a decir que eso de trabajar duro para vivir bien es un discurso del pasado. Es decir, para ella, el Estado tiene que satisfacer todas las necesidades y deseos del individuo, porque eso es la justicia social. Así que la receta de la candidata favorita Sheinbaum ante la terrible crisis de inseguridad de México no es aplicar el imperio de la ley, es decir, ejercer la violencia directa del Estado contra las mafias, sino más bien el crear condiciones para que haya oportunidades y trabajo para la juventud, de tal manera que no tenga que recurrir al narcotráfico para ganarse la vida. Ese es el candor de una burguesita del DF incapaz de darse cuenta del superlativo dinero que poseen, de la brutalidad que exhiben y del gran poder que ostentan los narcos. En México la realidad seguramente supera también la ficción de las películas. Sin duda, el narco se nutre de la pobreza y la desatención en zonas marginales del país, y eso hay que solucionarlo, como de hecho, hay que decirlo, ha intentado López Obrador, y quiere seguir en esa lucha Sheinbaum con lo que llaman la cuarta transformación de México, es decir, crear un estado del bienestar integrando a sectores marginados e indígenas mientras se combate la corrupción del Estado. Sin embargo, hay que decir que contra el narco el buenismo no ha funcionado en ninguna parte. Pese a que AMLO empezó a repartir ayudas públicas a diestro y siniestro, pese a que duplicó el salario mínimo, ni él ni nadie es capaz de ofrecer un trabajo mejor remunerado que el que ofrecen los narcos. Sin duda, un trabajo sucio, delictivo y cuyo despido te puede costar la vida. Pero para comprar voluntades, al menos a la hora de votar, AMLO ha repartido paguitas, negociados y contratos. Ha construido trenes en la selva lacandona, en lugar de terminar el aeropuerto que necesita la populosa Ciudad de México. El caso es que se ha gastado lo que no tiene hasta inflar el déficit público a casi el 6% del PIB, el mayor déficit en 40 años. La populista Sheinbaum seguirá al pie de la letra ese manual que no es otro que el del brazo político del narcosocialismo, el llamado Grupo de Puebla. México tiene fuertes vínculos con Cuba y Venezuela, y sus injerencias en otros países de la región para ayudar a grupos del socialismo siglo XXI le han llevado a que 3 de sus embajadores hayan sido declarados personas non gratas en Bolivia, Perú y Ecuador. Para AMLO y ahora para su delegada Sheinbaum, no se trata de combatir a los verdaderos criminales que en realidad llegaron a costear la campaña electoral de AMLO hace 6 años, sino que lo que da dividendos políticos es demonizar a la derecha y a la ultraderecha, a los capitalistas e imperialistas. Seguro que esa letanía les suena familiar porque es lo mismo que repiten los bolivarianos en otras latitudes de la iberoesfera.
Por cierto, si AMLO asociaba a la oposición con los españoles conquistadores, Sheinbaum habla ahora de que son como los franceses que invadieron México en el siglo XIX para imponer al emperador Maximiliano. Curioso que la xenofobia la haga gente que tiene orígenes europeos. AMLO con 2 abuelos españoles, Sheinbaum descendiente de judíos de la Europa oriental. Pero ya saben que México no termina de asumir su mestizaje y siempre hay que culpar al extranjero. Eso funciona bien allá, aunque hay que decir que apuntan a enemigos ficticios, mientras demuestran gran cobardía ante Estados Unidos y China, los verdaderos explotadores y amos de los destinos de México. Pero si México no cae, es por lo mismo que no cae España, porque forman parte de un gran mercado abierto, como es en el caso de México el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que sin duda sigue atrayendo inversiones y empleo en maquiladoras dedicadas a la exportación. En fin, el objetivo de estos comunistas caniche mexicanos es crear a la chita callando un Estado totalitario que haga la vida imposible a cualquier oposición, por ejemplo, controlando todas las instituciones y gobernadores, pero sobre todo sometiendo al voto popular el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema y del Consejo Electoral. Así que mucho cuidado, si Sheinbaum resulta elegida, la democracia con su equilibrio de poderes, pesos y contrapesos se habrá acabado en México y tendremos un régimen de partido único, como en China, Vietnam, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que la dictadura se les está colando a los mexicanos por la urna y no parecen darse cuenta. Es el producto de la hábil propaganda del partido Morena, asesorado por los consejeros bolivarianos de media Hispanoamérica. El mensaje, en síntesis, es el siguiente: aunque me vaya mal y maten a mi vecino, por lo menos no gobierna el gran monstruo de la derecha. En fin, el caso es que si además de que Sheinbaum revalida el mandato de AMLO y su partido Morena sigue controlando ambas cámaras del Congreso, México consagraría en la nueva Constitución el regreso a esa dictadura perfecta que durante 71 años gobernó el país bajo el omnipotente PRI hasta el 2000. Por cierto, con Sheinbaum, México sería además otro gran discípulo de la Agenda 2030, porque Sheinbaum tiene un doctorado en Ingeniería Ambiental y ha prometido acelerar la transición energética si alcanza la presidencia. Atención inversores. Mientras tanto, la candidata rival Xóchitl Gálvez lo tiene cuesta arriba según los sondeos, a pesar de su admirable trayectoria y su carisma. Gálvez, en el asunto crucial de la seguridad, quiere que la Guardia Nacional esté bajo mando civil, no militar, mientras se fortalece la policía local y se abren cárceles de máxima seguridad estilo Bukele para encerrar a los narcos. Promete pensión para adultos mayores desde los 60 años, becas universales y erradicar la pobreza extrema. Por último, quiere fortalecer la frontera con Estados Unidos y atraer inversiones para generar empleos en la zona. Así que Sheinbaum o Gálvez, la lucha es difícil y quizá la derecha, aquí como en muchos países, pecará de cobarde y poco audaz, además de no ser capaz de jugar bien la carta de la publicidad entre las clases populares y en las redes sociales. Aunque todos los pronósticos dicen que Sheinbaum se alzará con la victoria, hay todavía un 12% de indecisos que si van a votar podrían incrementar las posibilidades de Gálvez. Pero con menos medios que el aparato del Estado parasitado por AMLO, Xóchitl Gálvez puede dejarse ganar la partida por ese narcogobierno que está en el poder en México desde hace 6 años. Revalidarlo otros 6 más sería una pésima noticia para toda Hispanoamérica y para el mundo. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Agradezco de verdad tus opiniones y comentarios. También que te suscribas a este canal y lo compartas si, como yo, quieres dar esa batalla cultural a favor de que se conozca esa verdad que los medios se obstinan en ocultar. Muchas gracias y hasta pronto.